Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama del desarrollo de fármacos y la inteligencia artificial en la industria farmacéutica. Es una noticia de última hora que redefine no solo una estrategia corporativa, sino la propia concepción del papel de la inteligencia artificial en la búsqueda de nuevas medicinas, especialmente en un área tan crítica como la oncología. El anuncio principal, que ha sacudido los cimientos de cómo las grandes farmacéuticas abordan la inteligencia artificial, llegó desde la JP Morgan Healthcare Conference, uno de los eventos más influyentes del sector. Allí, AstraZeneca, una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, reveló su decisión de adquirir por completo a Modela AI, una firma de inteligencia artificial con sede en Boston. La noticia es clara y contundente. AstraZeneca busca profundizar su uso de la inteligencia artificial en toda su investigación oncológica y en el desarrollo clínico de nuevos tratamientos. Aunque los términos financieros de la transacción no se han desvelado, el mensaje estratégico es rotundo y extraordinariamente revelador. No se trata de una mera colaboración, sino de una integración total. Esta adquisición llega en un momento crucial para la industria. Esto es radicalmente diferente de los métodos anteriores, que a menudo se basaban en la evaluación subjetiva de patólogos o en el análisis de un número limitado de biomarcadores conocidos. Al hacer que la patología sea más cuantitativa, Modela ayuda a los investigadores a detectar patrones que podrían señalar biomarcadores completamente nuevos o a guiar las elecciones de tratamiento de una manera mucho más informada y personalizada. La eficiencia radica en la velocidad y la escala. La inteligencia artificial puede analizar miles de muestras y millones de puntos de datos en el tiempo que le tomaría a un patólogo humano analizar solo una fracción. Y lo hace con una consistencia y una objetividad que superan las capacidades humanas, acelerando drásticamente el camino desde los datos de investigación hasta las decisiones que afectan el diseño de los ensayos y la selección de pacientes. Las capacidades que Modela AI aporta a AstraZeneca son transformadoras, con aplicaciones prácticas que antes eran inimaginables o extremadamente lentas. En primer lugar, la mejora en la selección de pacientes para ensayos clínicos es abismal. Esto significa que ahora se pueden emparejar de forma mucho más efectiva a los pacientes con los estudios más adecuados para su perfil biológico y genético. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede analizar la biopsia de un paciente y su historial clínico para identificar si posee un biomarcador específico, o incluso una combinación de biomarcadores sutiles, que lo hace un candidato ideal para un ensayo clínico de un nuevo fármaco dirigido. Antes, esto requería pruebas manuales y costosas, a menudo basadas en un número limitado de marcadores conocidos, lo que llevaba a que muchos ensayos no encontraran la población adecuada, sufrieran retrasos o directamente fracasaran. Ahora, este proceso se hace en una fracción del tiempo, y con una precisión mucho mayor, mejorando los resultados de los ensayos y reduciendo los costes asociados a retrasos o estudios fallidos. La diferencia es abismal. En segundo lugar, Modela AI potencia el descubrimiento de biomarcadores completamente nuevos. Esto significa que la inteligencia artificial puede identificar patrones en los datos patológicos que antes no se reconocían como indicadores relevantes. Por ejemplo, puede correlacionar una morfología celular particular, o una distribución específica de proteínas dentro de un tejido con la progresión de una enfermedad, o la respuesta a un tratamiento, descubriendo así un nuevo biomarcador que los científicos pueden validar y utilizar. Antes, este descubrimiento era un proceso lento, a menudo impulsado por hipótesis específicas, y requeriría una laboriosa verificación manual. Ahora, la inteligencia artificial puede generar un torrente de hipótesis, basadas en datos, acelerando el descubrimiento de los indicadores clave para la enfermedad. En tercer lugar, su capacidad para la patología cuantitativa es revolucionaria. Esto significa que el análisis de imágenes de biopsias se transforma de una evaluación cualitativa a una medición objetiva y reproducible. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede cuantificar con exactitud el porcentaje de células tumorales, el nivel de infiltración inmune, la densidad vascular o la expresión de proteínas específicas en una muestra de tejido. Antes, esto era en gran parte una interpretación visual por parte de un patólogo, que aunque experta, podía tener variaciones. Ahora, se obtiene un conjunto de datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente y correlacionados con otros parámetros clínicos de una manera que nunca fue posible a esta escala. A pesar de estas impresionantes capacidades, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial de Modela. Esta tecnología no es una varita mágica. Todavía no puede funcionar de forma autónoma sin una supervisión humana experta.
Sus predicciones, aunque sofisticadas, aún requieren la validación y la interpretación de científicos y médicos. Además, la integración de una firma de inteligencia artificial como Modella en una organización tan vasta y regulada como AstraZeneca es, como ya hemos mencionado, un proceso lento, costoso y a menudo desordenado. No basta con comprar la tecnología, hay que adaptar los flujos de trabajo, capacitar al personal y asegurar que los modelos sean rigurosamente probados para cumplir con los estándares regulatorios más exigentes. La calidad de los resultados de la inteligencia artificial depende fundamentalmente de la calidad y la representatividad de los datos con los que se entrena, por lo que el acceso constante a datos limpios y bien estructurados sigue siendo un desafío persistente. En cuanto a la comparativa con la competencia, mientras que otras empresas como Eli Lilly optan por grandes asociaciones con gigantes tecnológicos como Nvidia para el acceso a la potencia computacional, AstraZeneca ha elegido una estrategia de integración vertical. Esto le da un control sin precedentes sobre la propiedad intelectual, el desarrollo adaptado a sus necesidades específicas y una integración de flujo de trabajo que una simple asociación no puede igualar. Sin embargo, esto también conlleva la carga de gestionar completamente el desarrollo y la validación de la inteligencia artificial internamente, un reto que las asociaciones distribuyen. La ventaja clave de AstraZeneca es su capacidad para adaptar las herramientas a medida que cambian las necesidades de investigación, sin depender de la hoja de ruta externa de un proveedor. El impacto y las consecuencias de esta adquisición se extienden mucho más allá de las fronteras de AstraZeneca, resonando en la industria tecnológica, el sector farmacéutico y la sociedad en general. Para la industria tecnológica, el movimiento de AstraZeneca es una clara señal de que el modelo de IA como servicio podría estar evolucionando, al menos en sectores altamente regulados y con necesidades muy específicas. Las empresas de inteligencia artificial, especializadas como Modella, ahora tienen un camino viable hacia una salida más allá de la financiación de capital riesgo o las rondas de inversión, la adquisición por parte de un cliente estratégico. Esto podría llevar a una ola de consolidación en el espacio de la inteligencia artificial para la biotecnología y la salud, con farmacéuticas y biotecnológicas comprando equipos de inteligencia artificial para asegurar su acceso a la experiencia y la tecnología. Los competidores de AstraZeneca probablemente analizarán esta estrategia con lupa. Algunos podrían intentar replicarla, buscando firmas de inteligencia artificial especializadas para adquirir, mientras que otros podrían redoblar sus esfuerzos en asociaciones de escala masiva, buscando diferenciarse en el acceso a la infraestructura más potente o a conjuntos de datos más amplios. El equilibrio de poder en el sector podría inclinarse hacia aquellos que logren no solo adquirir o asociarse, sino integrar eficazmente la inteligencia artificial en su ADN corporativo. En el sector específico de la medicina y la farmacia, el impacto es profundo y multifacético. Primero, acelera el descubrimiento y desarrollo de fármacos, prometiendo reducir drásticamente los plazos y los costes de la investigación y desarrollo, que históricamente son astronómicos. Segundo, impulsa la medicina personalizada a un nuevo nivel. Al poder identificar biomarcadores más precisos y perfiles de pacientes más específicos, se pueden desarrollar terapias dirigidas que sean más efectivas para subpoblaciones de pacientes, minimizando los efectos secundarios y aumentando las tasas de éxito. Tercero, la eficiencia de los ensayos clínicos mejorará enormemente. Una mejor selección de pacientes significa menos fracasos en los ensayos y resultados más claros. Para el campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, esto significa que los expertos en datos y aprendizaje automático se están convirtiendo en una parte cada vez más central de los equipos de investigación de las grandes farmacéuticas. La demanda de talento en inteligencia artificial especializada en biología y medicina solo va a crecer, y las empresas se centrarán en construir sus propias capacidades internas en lugar de depender únicamente de proveedores externos. El impacto social y ético de esta profunda integración de la inteligencia artificial es un área que requiere una consideración cuidadosa. En primer lugar, surgen dilemas éticos importantes relacionados con el sesgo en los modelos de inteligencia artificial. Si los datos patológicos y clínicos utilizados para entrenar a Modella no son representativos de la diversidad de la población, los modelos podrían desarrollar sesgos que afecten la precisión del diagnóstico o la eficacia del tratamiento para ciertos grupos demográficos. Esto podría exacerbar las desigualdades en el acceso a la salud. En segundo lugar, las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos del paciente son primordiales. La inteligencia artificial de Modella trabaja con información extremadamente sensible, como imágenes de biopsias y historiales clínicos. La protección de estos datos contra filtraciones o usos indebidos es una prioridad absoluta y un desafío técnico y legal constante. En tercer lugar, el impacto en el empleo, particularmente para los patólogos, es un tema de debate. Si bien la inteligencia artificial no reemplazará a los patólogos, sus roles podrían transformarse.
En lugar de realizar diagnósticos primarios repetitivos, podrían centrarse en la validación de los resultados de la inteligencia artificial, la interpretación de casos complejos y la investigación. Esto requerirá una reconversión profesional significativa. Finalmente, la integración de la inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas y el desarrollo de fármacos plantea la necesidad de una regulación clara y robusta. ¿Cómo se auditarán y validarán los modelos de inteligencia artificial? ¿Quién es responsable si un diagnóstico basado en inteligencia artificial es incorrecto? La transparencia de los algoritmos y la caja negra de la inteligencia artificial son desafíos que los reguladores deberán abordar para garantizar la seguridad y la confianza pública en estas tecnologías transformadoras. El tono debe ser equilibrado. Esta inteligencia artificial promete avances increíbles, pero debemos ser conscientes y proactivos en la gestión de sus implicaciones éticas y sociales, para garantizar un futuro justo y equitativo. Las reacciones de los expertos y de la comunidad ante la adquisición de Modella Aero por parte de AstraZeneca han sido en general de cautelosa expectación y reconocimiento de su audacia estratégica. Aradhana Sarin, la directora financiera de AstraZeneca, no escatimó en superlativos, describiendo la adquisición como una forma de supercargar el trabajo de la empresa en patología cuantitativa y descubrimiento de biomarcadores. Su objetivo, afirmó, es apoyar el desarrollo de biomarcadores altamente dirigidos y luego terapias altamente dirigidas, lo que subraya la visión de medicina de precisión que hay detrás de esta estrategia. Gaby Raya, el director comercial de Modella Acrimo, complementó esta visión, señalando que el desarrollo de fármacos oncológicos es cada vez más complejo, rico en datos y sensible al tiempo, y que unirse a AstraZeneca permitiría a su empresa desplegar sus herramientas en ensayos clínicos globales y entornos clínicos a una escala sin precedentes. Existe un consenso creciente entre los líderes del sector de que esta es una movida que no solo sigue una tendencia sino que la acelera. La idea de que el control sobre la inteligencia artificial, más allá de la mera potencia computacional, es vital en un sector tan regulado, está ganando terreno. Los investigadores independientes han destacado que este tipo de integración vertical es lo que realmente permitirá a las empresas farmacéuticas construir una ventaja competitiva sostenible, en lugar de depender de ecosistemas de terceros que podrían no estar perfectamente alineados con sus objetivos a largo plazo. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema más amplio de la inteligencia artificial también están prestando mucha atención. Aunque no ha habido una reacción masiva de early adopters o usuarios beta externos, dado que Modella trabajaba en un ámbito muy especializado, las conversaciones en foros especializados y entre analistas de la industria se centran en cómo AstraZeneca logrará la integración. Las preguntas frecuentes giran en torno a la gestión de datos, la escalabilidad de los modelos de Modella, y cómo la cultura de una startup de inteligencia artificial se fusionará con la de una multinacional farmacéutica establecida. Este tipo de acuerdos sirven como un modelo, o al menos un precedente, para otras firmas de inteligencia artificial que buscan maximizar su impacto y valor. La expectativa es que, si AstraZeneca logra una integración exitosa, esto podría validar aún más el modelo de negocio de las startups de inteligencia artificial, con un enfoque hiperespecializado en sectores regulados. El desarrollo de fármacos está generando más datos que nunca antes en la historia, una avalancha de información genómica, proteómica, de imágenes patológicas y de resultados clínicos que los métodos tradicionales ya no pueden procesar eficazmente. La cuestión ya no es si la inteligencia artificial puede ayudar, sino cuán profundamente debe integrarse en los flujos de trabajo de investigación y clínicos para mejorar drásticamente las decisiones sobre los ensayos y los tratamientos. Este desafío es precisamente lo que explica la movida de AstraZeneca de traer a Modella Aero a casa. Refleja un cambio fundamental en la industria farmacéutica, donde las asociaciones superficiales están dando paso a adquisiciones estratégicas, a medida que las empresas buscan obtener un control mucho mayor sobre cómo se construye, se prueba y se utiliza la inteligencia artificial en entornos altamente regulados. La implicación inmediata es que la inteligencia artificial dejará de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un componente central y omnipresente del proceso de desarrollo de medicamentos, con Modella aportando sus modelos, datos y personal directamente al corazón de la organización de investigación de AstraZeneca. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para esta adquisición son tan emocionantes como desafiantes. A corto plazo, en los próximos 6 meses, AstraZeneca se centrará intensamente en la fase de integración. Esto implicará la compleja tarea de asimilar al equipo de Modella, su tecnología y sus vastos conjuntos de datos dentro de los flujos de trabajo existentes de AstraZeneca. Los proyectos iniciales probablemente se centrarán en aplicar los modelos de Modella a los ensayos oncológicos en curso, buscando mejorar la selección de pacientes y refinar el descubrimiento de biomarcadores para acelerar los resultados.
Las barreras iniciales incluirán desafíos culturales y técnicos, asegurando que las dos organizaciones trabajen de manera cohesiva. Sin embargo, los primeros indicios de éxito en la identificación de biomarcadores específicos o en la optimización de los ensayos podrían surgir rápidamente, ofreciendo una validación temprana de la estrategia. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de la tecnología de Modella bajo el paraguas de AstraZeneca será notable. Esperamos un refinamiento de los modelos fundacionales, haciéndolos aún más precisos y adaptables. Es plausible que la aplicación de esta inteligencia artificial se expanda más allá de la oncología, a otras áreas terapéuticas donde AstraZeneca tiene una fuerte presencia, como las enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Los competidores, viendo el impacto de esta integración, probablemente lanzarán alternativas, ya sea a través de adquisiciones similares o fortaleciendo sus asociaciones estratégicas. Para entonces, las aplicaciones maduras de esta inteligencia artificial incluirán una identificación más temprana y precisa de candidatos a fármacos, la reducción de las tasas de fracaso de los ensayos clínicos y una capacidad mucho mayor para personalizar los tratamientos. Los obstáculos técnicos se superarán a medida que la empresa invierta en infraestructura y talento, y se espera que haya avances significativos en la demostración de la eficacia y seguridad de la inteligencia artificial ante las autoridades reguladoras. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación radical del desarrollo farmacéutico. La visión es tener pipelines de inteligencia artificial completamente integrados, desde el descubrimiento temprano de moléculas hasta la vigilancia post-comercialización. Esto podría llevar a una reducción dramática en el tiempo y el coste del desarrollo de fármacos, haciendo que la medicina personalizada no sea la excepción sino la norma. Escenarios que antes parecían de ciencia ficción, como la capacidad de diseñar fármacos a medida para el perfil genético y patológico único de cada paciente, o la inteligencia artificial descubriendo por sí misma nuevas clases de medicamentos o enfoques terapéuticos hasta ahora inimaginables, podrían hacerse realidad. Esta adquisición no es solo un paso incremental, es un salto estratégico que posiciona a AstraZeneca a la vanguardia de una era donde la inteligencia artificial será el sistema operativo que impulse la innovación farmacéutica. Recapitulemos. AstraZeneca acaba de adquirir Modella.io, una movida estratégica que va más allá de una simple colaboración para integrar profundamente la inteligencia artificial en el corazón de su investigación oncológica y desarrollo de fármacos. Esto significa que la patología se volverá más cuantitativa, la selección de pacientes para ensayos será mucho más precisa y el descubrimiento de biomarcadores se acelerará como nunca antes. En los próximos años, veremos una reducción drástica en el tiempo y coste de desarrollo de nuevos medicamentos, y una medicina mucho más personalizada. Y a largo plazo, la inteligencia artificial podría ser el motor principal de la innovación en la industria farmacéutica, abriendo caminos que hoy nos parecen inimaginables. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine cómo se descubrirán y probarán las medicinas del futuro. La forma en que la investigación farmacéutica funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la medicina, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Esto afecta directamente a los investigadores oncológicos, a los desarrolladores clínicos y en última instancia a los pacientes, al prometer decisiones más rápidas y eficaces en la selección de tratamientos y el diseño de ensayos. Para entender la magnitud de este avance y por qué esta adquisición es tan significativa, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. La historia de la inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos no es nueva. Durante años, hemos visto colaboraciones puntuales, proyectos pilotos y la esperanza de que el aprendizaje automático pudiera acelerar un proceso históricamente lento y costoso. Sin embargo, muchos de estos intentos previos funcionaron más como herramientas auxiliares, externalizadas, que como componentes intrínsecos del núcleo de investigación. En 2018, por ejemplo, diversas empresas intentaron optimizar el cribado de compuestos con algoritmos, obteniendo mejoras marginales. En 2020, vimos un auge en la aplicación de la inteligencia artificial para predecir la toxicidad de moléculas, con resultados prometedores, pero que aún no se integraban plenamente en las fases clínicas avanzadas. La clave siempre ha sido la integración, no solo técnica sino organizativa. Los fallos no venían tanto de la capacidad de la inteligencia artificial en sí, sino de la dificultad para incrustarla de manera fluida en los complejos y altamente regulados flujos de trabajo de una farmacéutica global. La colaboración entre AstraZeneca y Modella.io, que comenzó varios años atrás, fue precisamente ese test drive, como lo describió Aradhana Sarin, la directora financiera de AstraZeneca.
Esa asociación inicial permitió a ambas partes probar si las herramientas de Modella podían funcionar de manera efectiva dentro del entorno de investigación de la farmacéutica. La experiencia, según los ejecutivos de AstraZeneca, dejó claro que se necesitaba una integración mucho más estrecha que una simple asociación para desbloquear el verdadero potencial. El panorama de la competencia en el uso de la inteligencia artificial en el sector farmacéutico es vibrante y feroz. No son pocos los actores que están invirtiendo fuertemente en esta área. En la misma conferencia JP Morgan Healthcare, se anunciaron varias nuevas asociaciones de alto perfil, lo que subraya el creciente interés en la inteligencia artificial en todo el sector. Por ejemplo, se dio a conocer una colaboración masiva de $1.000 millones entre Nvidia y Eli Lilly para construir un nuevo laboratorio de investigación, utilizando los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia. Este tipo de acuerdos, que implican miles de millones, demuestran que la industria está apostando fuerte por la inteligencia artificial. Sin embargo, estas colaboraciones, aunque importantes, resaltan una diferencia estratégica fundamental. Las asociaciones, como la de Nvidia y Eli Lilly, pueden acelerar la experimentación y el acceso a la potencia computacional bruta, permitiendo probar rápidamente nuevas ideas y tecnologías. Pero las adquisiciones, como la de AstraZeneca con Modella, sugieren una apuesta a largo plazo por construir una capacidad interna robusta y un control integral. Para empresas que operan bajo reglas regulatorias estrictas, ese control puede ser tan crucial como la propia capacidad de procesamiento. El hecho de que AstraZeneca decidiera no solo asociarse, sino absorber Modella a ITA, señala una profunda convicción de que el valor real no reside en comprar la inteligencia artificial como un servicio externo, sino en integrarla profundamente en la propia forma de descubrir y probar medicamentos. Los competidores están buscando soluciones, pero AstraZeneca ha optado por una estrategia de verticalización que, aunque más compleja inicialmente, promete un control y una sinergia inigualables a largo plazo. Ahora bien, para entender cómo Modella AI supercargará las operaciones de AstraZeneca, debemos profundizar en los fundamentos técnicos de lo que hace esta firma. Modella AI se especializa en utilizar sistemas informáticos para analizar datos patológicos, como imágenes de biopsias de tejidos, y vincular esos hallazgos de manera inteligente con la información clínica del paciente. Su trabajo se centra en transformar la patología, tradicionalmente un campo de diagnóstico visual y cualitativo, en una ciencia mucho más cuantitativa y objetiva. Imagina que la patología convencional es como un artista experto que examina una pintura y describe sus cualidades, texturas y colores con gran maestría, basándose en años de experiencia y ojo clínico. Lo que Modella AI hace es añadir una capa de análisis digital, donde cada píxel de esa pintura es medido, cuantificado y comparado con millones de otras pinturas de una manera que ningún ojo humano, por muy experto que sea, podría igualar. Esto permite a los investigadores detectar patrones sutiles, a menudo invisibles para el ojo humano, que podrían señalar biomarcadores útiles o guiar decisiones de tratamiento específicas. Utilizan lo que se conocen como Foundation Models o modelos fundacionales, que son grandes modelos de inteligencia artificial entrenados con vastas cantidades de datos no estructurados, en este caso imágenes patológicas y datos clínicos, para aprender representaciones muy ricas del mundo biológico. Estos modelos, una vez entrenados, se convierten en la base sobre la cual se construyen AI agents, o agentes de inteligencia artificial más especializados, capaces de realizar tareas específicas como identificar células cancerosas, cuantificar la infiltración de células inmunitarias o predecir la respuesta a un fármaco. La arquitectura y el diseño de los sistemas de Modella AI son claves para su efectividad. En esencia, su sistema está estructurado para digerir y procesar volúmenes masivos de datos de imágenes, transformándolos en información numérica y luego integrando esa información con historiales clínicos detallados. Piensa en ello como una biblioteca gigantesca donde cada libro es la biopsia de un paciente, y cada capítulo es un dato clínico. Un patólogo humano podría leer un libro a la vez y sacar conclusiones. El sistema de Modella, en cambio, es como tener un equipo de miles de lectores súper rápidos, que no solo leen todos los libros a la vez, sino que también cruzan referencias entre cada palabra, cada imagen, cada número, identificando correlaciones que ningún humano podría discernir. Los componentes principales incluyen algoritmos de visión por computadora de última generación, que son el ojo de la inteligencia artificial para analizar las imágenes, bases de datos masivas para almacenar y organizar tanto los datos de patología como los clínicos, y por supuesto los modelos de aprendizaje automático y los agentes de inteligencia artificial que son el cerebro, que procesa, aprende y predice. Estos componentes se comunican entre sí a través de complejas tuberías de datos, asegurando que la información de las imágenes se transforme en características cuantificables, que luego se integran con los datos clínicos del paciente para generar conocimientos más profundos. Cada parte juega un papel crucial,
Los algoritmos extraen características, las bases de datos las almacenan, y los modelos de inteligencia artificial las interpretan para encontrar patrones predictivos. El proceso y el funcionamiento de Modela AI son lo que la diferencian de los métodos anteriores y lo que la hace tan eficiente. Cuando una muestra de biopsia llega al laboratorio, se digitaliza en imágenes de alta resolución. Aquí es donde comienza el viaje de la inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial de Modela no solo identifica estructuras celulares como un patólogo humano, sino que va más allá. Cuantifica con precisión aspectos como el tamaño, la forma, la textura de las células, su disposición espacial, la densidad de ciertos marcadores proteicos y la heterogeneidad del tumor. Esta etapa es como tener un microscopio, que no solo te muestra la imagen, sino que también te da una hoja de cálculo con miles de mediciones precisas de cada elemento.